Claro, un tema muy importante. En este día tal vez la gente se le olvida la madre tierra, nuestra querida madre tierra, y contaminamos, que con los papeles, que con las cosas que cortan a los árboles. Pero ¿de qué manera podemos ayudar a nuestro planeta? Hoy viene Roberto García Palafox de Clean Up Day para decirnos cuáles son esas maneras de ayudar a nuestra querida tierra, para ya no seguirla lastimando. Y eso es un gran regalo para ella. Bienvenido, Roberto, qué gusto verte. Sí, dije, voy a empezar, pero es un gusto estar aquí. Feliz Navidad a todos. Sí, claro. Primero que nada, empezamos agradeciendo, ¿no? Fue un año complicado para muchas personas, fue un año que fueron muchas cosas que pasaron y hay que vernos principalmente como el árbol de Navidad. Tuvimos que echar raíces para mantenerse a flote todo este tiempo. Tuvimos que respirar para poder decir, voy a disfrutar esta gran Navidad. Y tuvimos que echar frutos para poder comer, aunque sea un taquito en este momento, y decir, me va a gustar esta Navidad. Entonces, iniciemos de la parte del agradecimiento para esta Navidad. Hay muchas cosas que hay que platicar sobre temas de sustentabilidad, sí, pero antes que todo les quiero contar unas pequeñas historias de Navidad para que empecemos con el pie derecho. Motivados. Sí, señor. Claro. Adelante. Miren, primero hay un filósofo que se llama Eric Fromm que dice, el arte de ser y de tener. La Navidad generalmente lo vemos como el arte de tener, ¿no? Tengo, quiero, pero olvidamos quiénes somos. Si partimos de qué somos y cómo estamos en nuestra familia, podemos empezar a tener más cosas, ¿no? A partir de ese proceso. La primera historia que les quiero contar viene de la lejana India, de un libro que se llama El Mahabharata. En ese libro hablan sobre toda su mitología, pero hay una historia un poquito como navideña que me gustaría plantearles. Sí. Imagínense que en esa etapa había un rey que era un rey mago. Siempre tiraba en su carruaje 2 elefantes gigantes y decían que quien podría llegar a conocer a ese rey le iban a dar todo lo que pudieran querer, su deseo más anhelado. Había una persona que era muy pobre, un mendigo, en esa misma época, y su sueño siempre fue encontrar a ese rey. Un día, caminando por el bosque, escuchó los cascabeles de los elefantes y lo vio y dijo, es el rey. Y que va corriendo hacia donde encontraba. La guardia no lo dejaba pasar, se metió en los arbolitos y llegó enfrente del rey. Cuando se paró al rey, se detuvo la carroza, el rey bajó, el mendigo se emocionó mucho y dijo, hoy es mi momento, hoy voy a tener todo lo que puedo llegar a pedir. Y el rey le pone la mano así y le dice, ¿qué me vas a dar? ¡Ándale! El mendigo se enoja, se molesta y dice, si tú tienes todo, ¿cómo yo te voy a dar algo? Agarra pero le tenía que dar algo al rey, ¿no? Agarra un cazuelito donde tenía su comida, lo único que tenía, y el maíz más feo que encontró, lo agarra y se lo avienta al rey. ¡Tan! El rey lo ve, le dice gracias. Lo agarra, lo guarda y se sube a su carruaje y se va. El mendigo, decepcionado, se va a casa, en una pequeña chocita. Llega a la chocita y de repente vacía su maíz porque él iba a cenar. Y entre el maíz encontró el mismo maíz que él le había dado al rey, hecho como una pepita de oro. Ándale. Ay, me muero. Se murió, lo recibe y llora, empezó a llorar y dijo, ¿por qué no te di más? El problema y la filosofía de esta historia es, a veces pedimos muchas cosas, pero cuando damos como ese maicito chiquito. Pensamos que a veces hay que dar poquito, que vamos a dar cositas y al final no retribuimos. Hay que recordar en esta Navidad que lo que uno da es lo que uno recibe. Si hoy en tu cena de Navidad te sobra un platito y le puedes llevar a una persona de una tienda que trabaja ahí en la noche, va a estar 24 horas, sería increíble. Si mañana al ver regalos ves un peluche de tus hijos o si llegas a tener familia y puedes salir a entregarle a un niño de la calle nada más para dar ese recibimiento, con eso estamos del otro lado, ¿no? La segunda historia que les quiero contar, esta viene de la época de la guerra, 1914. Es una historia verídica. En la Primera Guerra Mundial, en 1914, era un frío muy grande. Estaba Alemania y estaban los ingleses en el mismo lugar peleando en unas barricadas en Navidad. Y de repente, del lado de los alemanes, se empezó a escuchar una posada de Navidad. Empezaron a cantar los cantos navideños. Y de repente los ingleses empezaron a responderles. Y los dos bandos de guerra, en plena guerra, Primera Guerra Mundial, levantaron las armas, se pararon. Los generales dijeron, ¿cómo crees? No, deténganse, no vayan. Y dijeron, vamos. Se acercaron, se abrazaron, enseñaron sus fotos de sus hijos, compartieron cigarros, jugaron fútbol con nieve y todo está registrado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y es que, ¿sabes qué bonito lo que dices? Porque muchas veces las guerras pues no nacen, los soldados no quieren ir a la guerra, están obligados a ir y son los corazones humanos los que se unen. Robert, qué bella historia. Exactamente. Qué bonito. Aquí lo importante, como ustedes mencionan, hay que ver en qué guerra vivimos todos los días. Hay que ver con quién a veces tenemos una guerra y hoy es momento de decir, hoy me toca dar paz.
Hoy me toca detenerme y poder estar. La siguiente historia que les voy a contar es de un orfanato alemán. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania cayó en mucha desgracia, ¿no? La verdad era un lugar muy difícil, hacía mucho frío. Los orfanatos no tenían presupuesto ni no tenían nada de cómo mantener a los niños. El regalo de Navidad de todos los niños era una naranja. Y la naranja era la más preciada que podían tener. Entonces, imagínense que estaba Pedro, un pequeño niño huérfano que estaba lavando en su espacio para tener como su regalo de Navidad. Y de repente al lavar se le cae el hollín y dejó sucio toda la cena de Navidad. Salió el señor y le dijo, hoy no tienes naranja en Navidad. Dio la noche, todos los niños abrazaban su naranja porque era lo que iban a comer el 24 y el niño estaba llorando en su cama. Y de repente en la madrugada alguien le tocó la espalda. Se voltea y eran los otros 18 niños del orfanato con una naranjita hecha con todos los gajos que habían encontrado. Se la dieron al niño, el niño empezó a llorar, comió una y dicen que era lo más dulce de las naranjas que había. El siguiente día llegó un duque a ese orfanato y este Pedro le regaló su último gajito de naranja. Cuentan que el duque la recibió, la comió, lo agradeció y les pagó la Navidad en ese lugar a todos los niños. Ay, qué bonito. Unas hermosas historias de Navidad que dicen, ay, qué bonita historia, pero también podemos hacer lo mismo, también podemos compartir con la gente que la necesita. Y si no, nada más cosas materiales, también amor, también cariño, escuchar a las personas que están solas. Claramente, lo importante aquí es ver quién le falta su naranja. Tú tienes tu naranja. ¿A quién le puedes llegar a compartir esa pequeña cosita? Un gajo para decirle, hoy te hice el día y hoy vas a estar muy contento. Exactamente, y más allá de los regalos materiales, es eso de compartir, es eso de una palabra de aliento, algo de esperanza que luego nos hace tanta falta. Ajá. Exactamente. La siguiente historia de Navidad que les voy a contar es para todos los que tienen que trabajar hoy. Los que tienen que ir a trabajar y dicen... De nosotros no vas a estar hablando. Exactamente, Aquí estamos. ¿no? Justo, miren, hay muchas personas que hoy en Navidad dicen, chin, sea lo que sea, tengo que ir a mi chamba 24 horas y estar ahí completamente. Para esta historia es la del cuarto rey mago Artaban. En la mitología se cuenta que no eran tres, había un cuarto rey mago. Y todos los reyes magos se quedaron de ver en un espacio para llegar a ir a Belén, bueno, llegar a seguir una estrella a encontrar al niño Dios. Ese cuarto rey mago, cuando iba al lugar donde se quedaban de ver, él llevaba 3 regalos. Un zafiro, que era lo más parecido al cielo, un rubí, que era lo más parecido al fuego, y una perla, que era lo más parecido a la luna, para demostrar que el cielo, el fuego y la luna estaban con el nuevo Dios, ¿no? Al ir para allá, de repente vio a una persona muy enferma tirada en el desierto. Se acercó a él y le dijo, chin, si te dejo aquí, te vas a morir. Y le dijo, bueno, tú vas a llevar al doctor, aunque sea un día, te lleva al doctor. Fue al doctor, lo llevó, y el doctor le dijo, mira, yo lo curo, pero me tienes que dar un pago. Y 2, tienes que quedarte aquí un día entero. Artaban dijo, bueno, aquí está. Y le dio el zafiro que parecía el cielo. Le dijo, toma, págalo y después yo llego a Belén, ¿no? Yo llego a seguir. Regresó al lugar, pero pues ya había pasado un día. Entonces tuvo que seguir las huellas, hubo una tormenta y ya no logró llegar. Y en ese momento, cuando llegó a Belén, ya en nacimiento se habían ido. Y de repente llega y dice, chin, no encontré al rey. Y vio a un niño muy parecido, que los romanos, que ese día el rey Herodes mandó a matar a todos los niños. Entonces de repente vio a un niño mal y dijo, chin, lo van a matar. La mamá le dijo, ayúdame por favor. Y dijo, está bien. Le dio el rubí. Quédate con el rubí y yo después voy a buscar a Dios, en algún momento lo voy a encontrar. Pasó 33 años buscándolo, porque ya no logró, con donde llegaba ya se había ido, donde llegaba se había ido, y solo le quedaba una perla. Cuando llegó a Jerusalén, antes de la crucifixión, se paró un guardia enfrente de él y le dijo, ¿quieres pasar a ver a quién crucifican? Y él dijo, sí, tengo con qué pagarte. Y atrás había una esclava que le estaban azotando. La señora estaba grite y grite y tuvo que decidir si daba la perla o al guardia para subir o a la esclava para que la salvaran. Y dijo, está bien, esclava, se lo dio, salvó a la esclava, se sentó y en su último respiro, él dijo, Dios, no te logré encontrar. Traté mucho encontrarte, pero pues no lo logré. Y una voz escuchó y le dijo, sí me encontraste. Me encontraste en el niño, me encontraste en la persona que ayudaste, me encontraste en la esclava y estuve contigo. Aquí les quiero comentar, en Navidad a veces es difícil conseguir lo que queremos. A veces no tenemos la comidota gigante, muchos regalos, pero tenemos los detalles que vamos dejando para poder vivir esta Navidad de una manera plena. Entonces recuerden, si está difícil ahorita la situación y si están trabajando, la Navidad nace de aquí y termina aquí.
y es lo que vamos a dejar a la gente con la que podemos salir. Qué bonito, qué bonitas historias. Y es que a veces, muchas veces nos enfocamos en los que queremos, en lo que soñamos, en las cosas materiales y no vemos justamente las bendiciones que están en nuestro camino y que justamente encontramos a Dios en cada ser que está a nuestro lado porque Dios habita en nosotros. ¡Qué bonito! Claro. Qué bellas Y entre más historias. das, más recibes. Roberto, Todo se regresa. Muchas gracias, de verdad. Gracias por lo que nos has dejado Sí. y justamente en este día, esta noche, que será también muy especial. Gracias, Sí. amigo. Feliz Navidad a Feliz todos. Navidad, Gracias, gracias. feliz Navidad, Roberto, qué gusto. Ay. Pero bueno, con esta reflexión, quédense pensando, quédense meditando de este día tan hermoso, que estemos estar llenos de esa espiritualidad y no nada más este día, sino que este día sea el parteaguas para que todo el año estemos llenos de amor para todo el mundo, para toda la gente. Vámonos a un corte, pero no tardamos nada, todavía falta mucho más aquí en Una Mañana Estelar, ni se les ocurra moverse. Volvemos rapidísimo. Volvemos rapidísimo. Volvemos rapidísimo.